Impactante. La madrugada en Chihuahua se transformó en un escenario de guerra. Un convoy de camionetas blindadas, escoltado por helicópteros Black Hawk, irrumpió en una casa anodina en un barrio olvidado, destapando un escondite macabro del cártel Los Jaguares, una facción sanguinaria ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, CNG. Bajo el mando de Omar García Harfuch, las fuerzas especiales descubrieron un templo de horror, víctimas torturadas, arsenales letales y un mensaje claro de que el narco reina con terror. Este operativo no es solo un rescate, es un desafío directo al líder de los Jaguares, el Gavilán. Quédate hasta el final porque esta historia revela la brutalidad del crimen organizado y la audacia de quienes lo enfrentan. El 17 de agosto de 2025, en la periferia de Chihuahua, una casa deslucida con paredes agrietadas y ventanas tapiadas escondía un infierno. Desde fuera parecía un inmueble abandonado, pero semanas de vigilancia con drones y escuchas telefónicas revelaron movimientos sospechosos. Camionetas de lujo entrando de noche, motocicletas sin placas deslizándose como sombras y figuras armadas patrullando el perímetro. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lideró la operación con precisión quirúrgica. Sobreviviente de un atentado del CNG en 2020, donde 400 balas mataron a 3 personas, Harfuch es una figura temida por los cárteles. Su experiencia forjada en 30 años y 500 operativos lo convirtió en el arquitecto de este golpe. Los Jaguares, una célula del CNG, han sembrado el terror en Chihuahua con extorsiones, secuestros y ejecuciones. Bajo el mando de El Gavilán, un exmilitar convertido en narco, la facción opera con métodos brutales, usando casas como esta para torturar y eliminar rivales. El CJTNG, liderado por Nemesio El Mencho Oseguera, domina el narcotráfico con una red global que mueve fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, Europa y Asia. Su estructura celular, donde cada célula actúa de forma autónoma, dificulta su desmantelamiento. Esta casa, conocida como El Santuario, era un centro de castigo y operaciones, un símbolo del control del cártel en la región. A medianoche, el rugido de los helicópteros rompió la quietud. Reflectores iluminaron el terreno mientras agentes encapuchados, armados con fusiles M4, rodearon la casa. Una camioneta blindada, liderada por una Suburban negra, avanzó por un camino de terracería, levantando polvo. Desde un puesto de mando, Harfuch monitoreaba imágenes de drones térmicos que mostraban 5 figuras dentro, 2 en el exterior, 3 en puntos elevados. «Entramos limpio», ordenó por radio. «Si hay resistencia, neutralicen, pero prioricen a los civiles». Un ariete destrozó la puerta reforzada y el olor a sangre y podredumbre golpeó a los agentes. En el pasillo, marcas de arañazos en las paredes contaban una historia de desesperación. El salón principal era un cuadro de pesadilla. 3 hombres, atados a sillas, tenían rostros desfigurados por golpes. La sangre goteaba al suelo, formando charcos oscuros. Uno, apenas consciente, balbuceó: «No se entregan, es una lección». Sobre una mesa, herramientas de tortura, navajas, alicates, un soplete quemado, revelaban la crueldad del lugar. Cadenas con ganchos oxidados colgaban de las paredes, aún húmedas, como si acabaran de ser usadas. En una habitación contigua, 4 mujeres yacían en colchonetas rotas, con manos y pies atados. Sus cuerpos marcados por cuerdas mostraban semanas de cautiverio. Una, Estefanía, de 28 años, susurró su nombre, con ojos que imploraban salvación. Otra, una joven de 17 años, miraba fijamente, incapaz de hablar, atrapada en un estado de shock. Entre los escombros, los agentes hallaron jeringas usadas, sogas y cinta adhesiva, evidencia de un sistema diseñado para infligir sufrimiento. Un armario ocultaba un arsenal, 2 rifles AR-15, un lanzagranadas y una pistola grabada con iniciales del cártel. La recámara de la pistola aún estaba caliente, señal de un uso reciente. En el patio trasero, una camioneta Cheyenne blindada y una Tacoma gris guardaban cajas de municiones y fajos de dólares.
un botín que reflejaba la riqueza del narco. Un sótano secreto, tras una pared falsa, reveló más. 6 AK-47 con placas de oro, un lanzacohetes RPG-7 y explosivos C4, un arsenal digno de una guerra. El operativo fue planeado con meses de precisión. Desde una bodega en las afueras, Harfuch trazó rutas de acceso y escape, usando imágenes de drones y escuchas telefónicas. Un traidor dentro del cártel, posiblemente un operador cansado de la violencia, filtró la ubicación del santuario. Los helicópteros Black Hawk proporcionaron cobertura aérea, mientras camionetas sellaron las salidas. No hay margen para errores, advirtió Harfuch antes del asalto. Cuando un sicario apodado El Chuy intentó apuñalar a una víctima durante el caos, 2 disparos precisos lo detuvieron. Su risa desquiciada al caer, gritando, «Él vendrá por todos», mostró el fanatismo que impulsa al cártel. Las víctimas rescatadas contaron historias desgarradoras. Valeria y Gabriela, hermanas de 19 y 22 años, desaparecieron tras salir de su trabajo en una tienda. El tercer hombre, un comerciante, fue secuestrado por negarse a pagar extorsión. Sus palabras, «cazan como animales», resonaron entre los agentes. Objetos personales, una cadena de oro, fotos familiares rotas, una libreta infantil, eran restos de vidas destrozadas. Un paramédico, con voz quebrada, confesó, «He visto accidentes, pero esto es inhumano. Nadie regresa igual de un lugar así». Las víctimas, trasladadas a hospitales seguros, enfrentan un largo camino de recuperación física y mental. El operativo en Chihuahua destapó un abismo de crueldad en la casa conocida como El Santuario, un escondite del cártel Los Jaguares que servía como cámara de torturas y centro de operaciones. Los hallazgos en este lugar, un inmueble olvidado en un barrio periférico, dejaron a los agentes enfrentando no solo al crimen organizado, sino a la capacidad humana para el horror. Bajo el mando de Omar García Harfuch, las fuerzas especiales irrumpieron en la madrugada del 17 de agosto de 2025, revelando una escena que marcó un antes y un después en la lucha contra el narco en la región. Cada rincón de la casa era un testimonio de la brutalidad de los Jaguares, una facción del sexto ONG liderada por El Gavilán, un ex militar cuya reputación se forjó en sangre. El interior del inmueble era un laberinto de sufrimiento. En una habitación trasera, los agentes encontraron un cuarto húmedo donde el olor a sangre seca y desechos era insoportable. En el suelo, una trampilla escondía un túnel angosto que conducía a una celda improvisada. Allí, 2 hombres más, apenas vivos, estaban encadenados a la pared, con heridas que sugerían días de tormento. Sus cuerpos, cubiertos de moretones y cortes, mostraban signos de quemaduras, probablemente de un soplete encontrado en la escena. Uno de ellos, identificado como un taxista local secuestrado por deudas con el cártel, susurró entre sollozos, «Querían que pagara con mi familia». La otra víctima, un joven de 20 años, no pudo hablar. Sus ojos vacíos reflejaban un trauma que las palabras no podían capturar. En un rincón del sótano, los agentes descubrieron un altar improvisado, adornado con velas negras y figuras de la Santa Muerte, rodeado de cuchillos ensangrentados y fotografías de víctimas marcadas con cruces rojas. Este altar no era solo un símbolo, era una declaración de poder, un recordatorio de que los jaguares no solo mataban, sino que ritualizaban su violencia. Entre los escombros encontraron un cuaderno con nombres y fechas, una lista de pendientes que incluía a comerciantes, rivales y hasta policías locales. Una nota garabateada decía, «El Gavilán no perdona deudas». Este descubrimiento confirmó que la casa no era solo un lugar de castigo, sino un centro de planificación para mantener el control de Chihuahua a través del miedo. El arsenal confiscado era aterrador. Además de los rifles AR-15, el lanzagranadas y el RPG-7 hallados inicialmente, los agentes encontraron en un compartimento oculto 10 granadas de fragmentación, un rifle de francotirador Barrett M, 82 y 50 cargadores, llenos de balas perforantes. Las armas, muchas personalizadas con grabados de jaguares y gavilanes, reflejaban la riqueza y arrogancia del cártel. En el patio trasero,
Las camionetas de lujo, una Cheyenne blindada y una Tacoma gris, contenían más pruebas. $3 millones en fajos sellados, relojes Rolex y cadenas de oro con símbolos del cártel. Un maletín escondía documentos que detallaban pagos a funcionarios locales, incluyendo un regidor en Chihuahua y un agente de aduanas en Ciudad Juárez, evidenciando la red de corrupción que protege a los jaguares. La operación no estuvo exenta de peligro. Cuando los agentes aseguraban el sótano, un sicario apodado El Mudo, mano derecha de El Gavilán, intentó detonar una granada oculta. Un disparo preciso en el hombro lo neutralizó, pero su grito, "El santuario no cae", resonó como un desafío. Los 5 captores capturados, todos con tatuajes de la Santa Muerte, mostraban una lealtad fanática. Uno, al ser esposado, escupió: "El Gavilán los va a cazar". Esta devoción ciega al líder, un exmilitar conocido por su precisión letal, explica por qué los jaguares han aterrorizado Chihuahua durante años, desplazando a grupos rivales con una violencia que no distingue entre enemigos, deudores o inocentes. Las víctimas rescatadas son el rostro humano de esta tragedia. Valeria y Gabriela, las hermanas de 19 y 22 años, fueron secuestradas tras negarse a colaborar con el cártel en su tienda de abarrotes. Estefanía, de 28 años, desapareció tras una fiesta donde fue vista con un sicario. La joven de 17 años, aún sin identificar, mostraba signos de abuso prolongado, incapaz de responder a los paramédicos. Un médico, con lágrimas contenidas, describió: "Sus cuerpos sanarán, pero sus mentes están rotas". Los hombres torturados, uno un comerciante y otros 2, ligados a un cártel rival, contaron cómo fueron usados como ejemplo para quienes desafían a los jaguares. Un objeto hallado, un dibujo infantil arrugado, pertenecía a la hija de una de las mujeres. Un recordatorio de las familias destrozadas por el narco. La voz de Omar García Harfuch da peso a esta operación. En una declaración exclusiva afirmó: "Los jaguares creen que el terror los hace intocables, pero este operativo demuestra que ningún escondite está a salvo". Harfuch, cuya carrera incluye la captura de capos clave y la supervivencia a un atentado del Seijo Mononiji, reveló que el operativo fue planeado durante meses. "Usamos drones, escuchas y un informante que arriesgó todo", dijo. Esta casa era un centro de tortura y extorsión, pero también un símbolo del poder de los jaguares. Al desmantelarla, mostramos que el Estado es más fuerte. Harfuch destacó la red de corrupción que sustenta al cártel. Encontramos nombres de funcionarios. Esto no termina con un rescate. Vamos por las raíces. Harfuch también abordó el impacto global. Los jaguares, como brazo del CNG, mueven fentanilo y metanfetaminas a mercados internacionales. Documentos confiscados sugieren envíos a Chicago, Berlín y Tokio, coordinados desde Chihuahua. "Estamos trabajando con la DEA y agencias sudamericanas para cortar estas rutas", afirmó. Sin embargo, señaló tensiones. "Estados Unidos quiere datos, pero esta es nuestra guerra". La corrupción, con nombres de funcionarios en los documentos, complica la cooperación. Harfuch prometió auditorías en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde los pagos a aduanas facilitan el tráfico. "El enemigo no solo está en las calles, está en las oficinas", sentenció. El impacto en Chihuahua es profundo. En el barrio del operativo, los vecinos, silenciados por el miedo, ahora susurran esperanza. Una anciana desde su ventana dijo: "Por primera vez, siento que alguien nos escucha", pero el temor persiste. Una manta en una carretera cercana advierte: "Harfuch, el desierto te tragará". En redes, los hashtags número Harfuch versus Jaguares y número Chihuahua Sangra explotan, con videos de la casa generando millones de vistas. Un usuario escribe: "Esto es justicia, pero el precio será alto". Otro teme: "El Gavilán no se quedará callado". La falta de un pronunciamiento oficial del gobierno federal alimenta rumores. ¿Es Harfuch un llanero solitario o parte de una estrategia mayor? El cártel ya responde. Interceptaciones reportan que el Gavilán ordenó reforzar la seguridad en otros escondites, mientras contrata mercenarios de Sinaloa. Una llamada del 18 de agosto captura su furia.
Encuentren al traidor o todos pagan. Rumores hablan de una recompensa de $20 millones por Harfuch. En Chihuahua, 15 ejecuciones en una semana sugieren una purga interna. Harfuch, desde su centro de mando, planea cateos en Ciudad Juárez y refuerza la vigilancia con drones. No nos intimidan, afirmó. Cada amenaza es una señal de que estamos cerca. Omar García Harfuch, el cerebro detrás del operativo que desmanteló el santuario en Chihuahua, ha enfrentado al narco con una determinación que lo convierte en un símbolo de resistencia. Sobreviviente de un atentado del CJNG en 2020, donde murieron 3 personas bajo una lluvia de balas, Harfuch combina inteligencia militar con un compromiso humano. En una declaración exclusiva, afirmó: "Los jaguares usan el miedo como arma, pero este rescate demuestra que el Estado puede ser más fuerte". Reveló que el operativo se basó en meses de inteligencia, con drones y un desertor del cártel que arriesgó todo. Este lugar era un centro de tortura y poder. Al destruirlo, rompimos su aura de invencibilidad. Harfuch destacó la red global de los jaguares, conectada al CJNG. Sus operaciones no se limitan a Chihuahua, mueven drogas a 3 continentes, dijo. Documentos confiscados revelan pagos a contactos en puertos de Manzanillo y San Diego, evidenciando una cadena transnacional. Harfuch prometió más cateos y auditorías a funcionarios corruptos, señalando: "El narco prospera por la traición en nuestras instituciones". Su estrategia incluye colaboración con agencias internacionales, pero con límites. Cooperamos con la DEA, pero México lidera esta guerra. Este enfoque genera fricciones, ya que Estados Unidos exige datos que México protege para evitar filtraciones. En Chihuahua, el impacto es agridulce. Una comerciante local, libre de extorsión por primera vez en meses, dice: "Harfuch nos dio esperanza, pero el miedo no se va". En redes, número Chihuahua Libre y número Jaguares acumulan millones de vistas, con debates encendidos. Un usuario escribe: "Esto es un triunfo, pero el narco siempre regresa". Las mantas del cártel, con amenazas como "Harfuch, el desierto te espera", muestran que el Gavilán planea su venganza. Interceptaciones sugieren que contrató sicarios de Culiacán, mientras una recompensa de $20 millones pesa sobre el secretario. Harfuch no se inmuta. "Cada amenaza es una señal de que estamos golpeando donde duele", afirmó. Su próximo paso: desmantelar más escondites en Ciudad Juárez y rastrear las finanzas del cártel. Pero el costo humano persiste. Las víctimas rescatadas, como Valeria y Estefanía, enfrentan un largo camino de sanación. Una psicóloga que las atiende dice: "Sus cuerpos están libres, pero sus mentes siguen atrapadas". En un mitin en Chihuahua, un joven gritó: "Basta de sangre". Su voz, viral en redes, refleja el clamor de una ciudad cansada. Esta historia es un grito contra el terror del narco. Desde el infierno de El Santuario hasta la valentía de Harfuch, hemos visto cómo los jaguares siembran dolor y cómo un hombre desafía su poder. Pero la lucha continúa. ¿Crees que este operativo frenará al cártel o desatará una ola de violencia que consumirá Chihuahua? ¿Es Harfuch el líder que necesitamos o un hombre jugando con fuego? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para seguir esta batalla. En un México donde el narco reina con sangre, la verdad es nuestra arma. El santuario cayó, pero la guerra no termina. Súmate a la lucha por un país sin miedo. Esta historia nos confronta con el horror del narco y la valentía de quienes lo enfrentan. Desde las sombras del santuario hasta las calles de Chihuahua, hemos visto cómo los jaguares usan el terror para reinar y cómo Harfuch lucha por devolver la esperanza. Pero la guerra no termina. ¿Crees que este operativo debilitará al cártel o desatará una venganza que consumirá Chihuahua? ¿Es Harfuch un héroe o un hombre al borde del abismo? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para seguir esta batalla. En un México donde el narco siembra muerte, la verdad es nuestra arma. El santuario ha caído, pero la lucha apenas comienza.